Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, ¿qué tal? Saludo muy especial en este día maravilloso ya del 19 de octubre. Qué bueno contar con su escucha permanente, con su fidelidad a nuestro espacio radial del Camino de la Felicidad que inicia en este momento a través de nuestra radio, a través de Cascada Estéreo en los 107.4 del FM. Y también el saludito a esa gente que se conecta con nosotros a través de nuestra página de cascadacomunicaciones.com y también las personas que ya más tardecito pues van a escuchar la repetición del programa en horas de la noche a través de nuestra radio, 8 de la noche, y también a esa hora que lo publicamos a través de nuestras redes sociales, El Camino de la Felicidad en el Facebook y también El Camino de la Felicidad en YouTube. Así que para todos ellos, saludo bien especial. Muchísimas gracias por esa fidelidad a nuestro espacio radial del Camino de la Felicidad. Eso que es un camino, por supuesto, porque como le hemos expresado en 1000 ocasiones a través de nuestra radio y a través de nuestro programa, pues es una decisión finalmente que asumimos en nuestra vida. Y por eso, pues cuando se asume esa decisión misma de la felicidad, pues obviamente no importa en el camino las circunstancias, las situaciones, sino que lo que importa es simplemente la actitud con la que se asumen esas situaciones. Hoy quiero hablar un poquito de despertar la conciencia. Despierta tu conciencia. Era en parte la reflexión que tenía preparada para el pasado viernes, que no pudimos realizar nuestro programa por algunas circunstancias, pero que quiero traer a colación el día de hoy. Y lo voy a hacer a partir de una frase que me llamó mucho la atención en algún libro. Leí algo como que, para ponerlos en contexto, como que un escritor, pues, mucho tiempo dedicado, ¿no?, a escribir una obra. Finalmente esa obra se vuelve bestseller, ¿sí? Es decir, uno de los libros más vendidos. Finalmente, en un año pues le hablan de todo lo que se gana gracias a ese libro, por las ventas. Sin embargo, en alguna conferencia, en algún lugar, en alguna reunión, pues aparece alguien que en pocas horas, ¿sí?, se ha ganado algo más de lo que él se ganó en todo un año de ventas de su libro bestseller. Entonces alguien se acerca y le pregunta qué se siente, digamos, lo que le pregunta esta persona. ¿Qué siente usted al saber que fulano de tal se ganó en unas cuantas horas lo que, o más de lo que usted se ha ganado en todo un año con la venta de su libro? Y lo que contesta este escritor es lo que sorprende, porque dice: yo tengo algo que él jamás podrá tener. ¿Qué?, le preguntan. La convicción de que ya he ganado lo suficiente. Esta, pues, es la respuesta con la que quiero que entremos en reflexión el día de hoy. La convicción de que he ganado lo suficiente. Siempre nos vamos a encontrar en nuestra vida personas que ganan más o que ganan menos que nosotros, personas que están por encima y por debajo de nosotros, incluso en talento y en 1000 cosas,
personas que les va mejor y a otras que les va peor que a nosotros. Y siempre vamos a estar en esa escala de la vida mirando, y a veces nos dedicamos a mirar hacia arriba en esa escala de la vida, ¿no? En esa escalera, y a envidiar a quienes van arriba. Pero pocas veces nos atrevemos a mirar hacia abajo para decir, hombre, tengo muchísimo más por lo que estar agradecido. Y entonces, ¿por qué voy a estar simplemente quejándome por aquello que no tengo? Y el ejemplo para todo esto es muy claro y es muy sencillo, ¿no? Nosotros lo vemos a diario. Y es que uno empieza, todos nosotros empezamos en cualquier trabajo ganando muy poquito, ¿no? Es más, uno empieza primero sin ganar absolutamente nada, porque en muchas ocasiones, o por lo menos en principio, pues está sin trabajo, ¿no? Entonces obviamente lo que está ahí es como un poquito encartado, como se dice, esperando a ver si le resulta algo. Y acontece, ¿sí?, que en algún momento pues nos aparece algún trabajito y uno lo acepta con ese gusto, con ese agrado y con esas ganas como de empujar. Y uno dice, hombre, quizá es poco, ¿no? Poco para lo que yo me merezco, para lo que podría ganarme. Pero aún así, venga, recibámoslo, venga, hagámosle. Y cualquier cosita es ganancia, ¿no? Cualquier cosita es cariño, como dicen por ahí. Y entonces empezamos a trabajar en función de eso. Qué bueno que nosotros nos pusiéramos a analizar un poco eso, de cuando no nos ganábamos nada, empezamos a ganarnos algo, así fuera poco, y cómo entonces empieza justamente a mejorar esa situación en la vida. Pero resulta que pasa algo. Digamos, usted empieza, usted está contento y con eso sobrevive mal que bien. Pero después usted empieza a ganar un poco más y resulta que tampoco le alcanza, ¿sí?, para todo en la vida. Usted simplemente nunca le va a sobrar, ¿cierto? Nunca le sobra a uno. Siempre algo hay más. Siempre uno tiene ganas de más y en fin. Entonces vuelve y pasa lo mismo, ¿no? Usted empieza a ganar un poco más y pasa exactamente lo mismo. Es como un círculo vicioso. A usted nunca le va a sobrar. A usted nunca le va a quedar, ¿no?, de sobra. Siempre parece que va a vivir con lo justo. ¿A dónde voy con esto? Ojo, ¿a dónde voy? Que si uno, en donde esté, con lo poco que tiene, no es agradecido y no cree que está ganando lo suficiente, resulta, pasa y acontece que nunca será suficiente. Nunca será suficiente, ¿sí? Por eso me encanta la respuesta de este escritor. Tengo la convicción de haber ganado lo suficiente. Casi que tener la convicción de que gano lo suficiente. Yo siempre uso más bien una palabra para eso. No es lo suficiente, yo uso la palabra lo justo. Siempre la vida es justa. No existe ni más ni menos en tu vida. Existe lo justo, ¿sí?, lo exacto, lo necesario y ya, lo justo. No existe eso de mucho o poco. Existe lo justo. Y entonces, cuando uno habla de que existe lo justo, quiere decir que no tienes por qué andar mirando lo que te falta, ¿sí?, o lo que otros tienen más bien, porque no es que te falte, simplemente tú crees que te falta porque otro lo tiene, ¿sí? Entonces no tienes que andar mirando qué es lo que otro tiene, ¿sí?, ni mirando qué es lo que yo tengo que a otro tal vez le falta. No tengo ya por qué estar comparándome ni con el que está más arriba ni con el que está más abajo. No tengo que estar comparándome con quién gana más o con quién gana menos. No tengo que estar comparándome con quién vive de una forma o con quién vive de otra, sino que acomodo mi estilo de vida, ¿sí? Lo acomodo simplemente a mi realidad. Es mi realidad. Y cuando entiendo que eso, como vivo, ¿sí?, y con lo que vivo es lo justo, entonces me doy cuenta sencillamente que puedo ser feliz a partir de ahí. Y viene una palabra clave, que es la que tanto hemos trabajado en nuestro programa, y es el agradecimiento, la gratitud. Cuando usted entiende eso, que la vida es justa, usted recibe todo lo que la vida le trae, lo recibe con absoluta tranquilidad, convicción de que viene para bien, de que todo lo que llega es justo lo que necesitas. A veces no lo vas a comprender, a veces usted puede decirme a mí, pero ¿cómo va a ser posible que una muerte, por ejemplo, sea justo lo que necesito? Y resulta que sí. Es justo lo que necesitas, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas y aunque por muchos años te atormente. Era justo lo que necesitabas. ¿Cómo voy a decir yo que es justo lo que necesitaba perder mi trabajo, que me echaran? Es justo lo que necesitabas.
reitero, aunque no lo comprendas, aunque no lo entiendas, es justo lo que necesitabas. Así de sencillo. Porque, recuerda lo que hemos hablado en tantos programas nuestros, en tantas ocasiones, la vida no te quita cosas, la vida te libera de cosas. Entonces, cuando entiendes eso, vas a empezar a encontrar que cada cosa a la que tienes que renunciar en tu vida también hace parte de ese proceso de lo que luego vas a ganar en tu vida. ¿No les ha pasado? Yo creo que a todos, y yo creo que este año ha sido incluso de mayor aprendizaje para eso, ¿sí? En todo momento, porque cuántas cosas o a cuántas cosas nos tocó renunciar en esta situación, en esta pandemia. Fueron 5 meses, ¿no? Digamos, de dificultad, de merma en nuestros ingresos, de que los negocios como que no despegaban, de que las cosas como que simplemente no funcionaban. Y nos dimos cuenta que eso terminó siendo una bendición. ¿Por qué? Porque nos motivó a pellizcarnos, porque nos motivó a preguntarnos cómo más podíamos hacer las cosas, cuáles formas diferentes, nuevas, ¿sí? habían de hacer las cosas. Cuánta innovación en nuestra mente, en nuestro mundo ha generado esta situación por la que estamos pasando, esta situación que estamos viviendo. Cuánta innovación generó. Nosotros que hablamos de innovación, ¿no? En todos los círculos, incluso existen centros de innovación y todo ese tipo de cosas, porque está claro que la innovación es lo que hace que avancen las cosas. Una empresa que no innova, ¿sí? Es decir, que no se renueva, está condenada al fracaso. La innovación hoy en día es un elemento fundamental para que las cosas crezcan, para que las empresas crezcan, para que los productos, los servicios y demás sean mejores cada día. La innovación. Pero ¿dónde nace la innovación? Es decir, ¿dónde se crea la necesidad de hacer algo nuevo? Precisamente ante la dificultad, ante la carencia, ante la crisis. Se dice que la crisis es finalmente una oportunidad de crecer, una oportunidad de cambiar, una oportunidad de aprender a ver las cosas de manera diferente. Entonces, todo lo anterior para decir que despertar la conciencia significa entonces agradecer por todo. Porque como decía ya Facundo Cabral, cuando alguna vez decía él que se le quejaba a su mamá por lo poco que tenía, la mamá llega y lo despierta casi que, decía él, casi que con una cachetada, diciéndole, deja de ser malagradecido, que si mal no estoy, viniste desnudo al mundo, así que hasta esa bendita muda de ropa que tienes encima ya es ganancia. Entonces aprender a agradecer es fundamental en nuestra vida. Aprender a agradecer, eso es importante. Volvemos al mismo principio, ¿no? La gratitud. El saber, reitero, que tenemos lo justo lo que necesitamos y que cada cosa que llegue nueva es añadidura. Así de sencillo. Cada cosita que llegue de más es añadidura. Agradece por cada cosa que llega de más o que llega de menos, porque ahí es donde les digo lo mismo, ¿no? O sea, aquello que te llega como una nueva ganancia o aquello que te llega como una nueva pérdida. Ambas situaciones las tienes que agradecer, porque es que claro, para uno es muy fácil agradecer cuando algo nuevo llega, ¿cierto? Cuando algo de más llega. Ah, como es de bueno cuando llega la primita, ¿no? De mitad de año o de final de año. Ah, eso sí es delicioso. Ah, es que me dieron un reconocimiento especial en la empresa. Ah, es que me dieron un aguinaldo. Ah, es que me dieron X cosa. Ah, es que me gané X cosa. Entonces agradecer en esos momentos como que es muy bueno, ¿no? Y muy fácil. Pero cuán difícil es agradecer cuando uno pierde algo. Cuando algo que esperaba simplemente no llegó. Cuando algo que usted estaba planeando simplemente no se dio. Cuando aquel proyecto que usted tenía simplemente se derrumbó. Ahí sí que es difícil dar las gracias, ¿no? Pero es justo en esos momentos cuando hay que dar las gracias. Porque, les digo, la vida nos está bendiciendo. Y nos está bendiciendo a veces de maneras que no logramos comprender. Así de sencillo. Por el hecho de no comprenderlas, es que a veces nos quejamos. Por el hecho de no comprenderlas es que en muchas ocasiones como que renegamos de la vida. Bendito sea el Señor, hombre, ¿cómo es que me pasa a mí esto, me pasa lo otro? ¿No? Entonces, cuando aprendemos a ser agradecidos, asumimos cada realidad de una manera diferente. Así de sencillo. Y entonces ya las emociones, ¿sí? No es que usted deje de sentir emociones, ni más faltaba,
¿sí? No se trata de que usted se vuelva frío. Se trata simplemente de que las emociones van a pasar a un segundo plano, porque ya no va a ser simplemente esa, digamos, esa irrupción, ¿no?, de la sensación o de la emoción de una manera catastrófica a veces, ¿no? Porque entonces si a mí me da ira, entonces reviento a toda, ¿no? Si me da alegría, entonces ahí sí que felicidad y eufórico y brinco y de todo, ¿no? Sino que yo aprendo a manejar las emociones, a sostenerlas en unos límites considerables, ¿no? En unos límites proporcionales. Un asunto que se llama equilibrio. Equilibrio. Porque entiendo lo del principio aquel de la historia que antes hemos hablado, de aquel anillo del rey, ¿recuerdan? Para los que no, la comparto de nuevo. Esa historia que habla de un rey que reúne a todos sus sabios, ¿sí?, y que simplemente les dice: necesito una frase muy corta que yo pueda de alguna manera sacar en algún momento, ¿sí?, y que siempre me sirva. En algún momento de dificultad, por ejemplo, que me sirva siempre. Y no encontraba a quien lo hiciera. Finalmente un campesino de su reino se acerca y le dice al rey: yo tengo la frase que usted necesita, pero me tiene que prometer algo. Yo le voy a incrustar esa frase en su anillo. Ese anillo usted se lo va a poner, pero tiene que prometer que usted no se puede quitar ese anillo, sino para leer esa frase en un momento de verdad desesperante, en un momento que usted diga: hasta aquí me llegó la vida, en un momento, mejor dicho, límite, como le llaman. El rey, algo pensativo de todas maneras, recibe el anillo con esa frase incrustada y lo promete. Con el paso de los años, el rey en un momento dado pierde su reino, es desalojado de allí, le toca salir huyendo, ¿sí?, exiliado y demás por allá en el monte. Él como que recuerda el anillo y él dice: este es un buen momento, ¿no? Un buen momento para leer esa famosa frase, ¿no? Para leer este anillo, a ver si de verdad esa frase me va a servir en este momento. Creo que es justo. Coge, se saca el anillo, ¿sí?, y lo que lee es: esto también pasará. Cuánta tranquilidad le dio esa frase en ese momento de angustia, de dolor, de pérdida, ¿no? Esto también pasará. Y entonces llega el anillo, vuelve y se coloca, el rey vuelve y se coloca su anillo, y lo que hace es simplemente seguir su camino, hasta que finalmente, bueno, con el pasar del tiempo, lo que hace es que se recupera, vuelve y forma su ejército, va y retoma su reino, ¿sí?, y todo lo demás, vence a sus enemigos, vuelve, y entonces ya está en su momento de gloria, ¿no?, cuando ha recuperado su reino y todo lo demás. Está en su momento de mayor gloria, y aquel campesino de su reino, el que le había dado la frase, va, se acerca y le dice: mi rey, necesito que una vez más usted se quite el anillo y lo lea. Y el rey le dice: pero ¿por qué voy a leer anillo ahora? Si no estoy en un momento de desesperación, si no estoy en un momento de pérdida, si no estoy en un momento de dolor, ¿sí?, si lo que estoy es en un momento de euforia, de alegría, de felicidad, de abundancia y demás. El campesino le insiste: mi rey, debes quitarte el anillo y leerlo. El rey saca el anillo y vuelve a leer. ¿Qué encuentra allí? La misma frase: esto también pasará. Cuando hablamos entonces de equilibrio, hablamos de que entiendes que esto también pasará. Lo duro, es decir, lo bueno y lo malo, como se dice, ¿no? Lo duro y lo triste, lo duro, digámoslo así, y lo que es alegre, ¿no?, digámoslo de alguna manera. Los momentos de euforia, lo que nosotros llamamos de felicidad o de placer, ¿sí?, también pasan. Igual que los momentos de dolor y de tristeza, todos pasan. Entonces, si entendemos eso, vamos a aprender a vivir una vida en la que disfrutamos de todo, sabiendo que también pasa. Que disfrutamos de cada instante, de cada realidad, sabiendo que también pasa, pero agradeciendo por ese instante de felicidad o por ese instante de dolor. Agradeciendo por cada experiencia de la vida. Reitero que en la vida hay que agradecer por todo. Aprender a agradecer cada circunstancia, cada alegría y cada tristeza de nuestra vida, cada realidad, ¿sí? Y de esa manera manejamos un equilibrio constante donde ninguna emoción me va simplemente a tirar ahí, ¿no? Porque es que el problema de no manejar las emociones, específicamente lo que ocasiona es eso. Por ejemplo, ustedes han visto el que toma, ¿sí?
es decir, el que se emborracha, el que es alcohólico. Se emborracha porque sí, se emborracha porque no. Ese es el tradicional borrachito que dice, si mi equipo gana, me emborracho, y si pierde, me emborracho. ¿Sí? Es decir, porque sí se emborracha, tanto si está eufórico o si está triste. Ese tipo de personas, estoy colocándolo con el ejemplo del alcohólico, pero puede pasar con 1000 cosas más, ese tipo de personas son las personas que simplemente no son capaces de resistir emociones. Y entonces, ante la euforia, revientan, y ante la tristeza, colapsan. ¿Sí? Es decir, no aceptan de buena manera ni la ganancia ni la pérdida. Quiero llegar a ese punto, ¿no? Ni la ganancia ni la pérdida. Entonces, tan mal les va, ¿sí? Tan mal les va cuando van bien que cuando van mal. ¿Por qué? Porque cuando van bien, la euforia es tal que no son capaces de medir eso. Entonces, nos pasa lo que le pasa, lo que llaman el síndrome del ganador de la lotería, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el síndrome de ese ganador de la lotería? La persona que gana una lotería, eso se ha estudiado incluso científicamente, normalmente es una persona que no está enseñada a recibir plata en su vida. ¿Qué pasa con esa persona? Coge y cree que ya tiene plata para toda la vida, ¿sí? Y empieza a gastársela desaforadamente, ¿sí? Sin escrúpulos, sin medición, sin pensar en nada, y entonces llega a los excesos. Se compra la mansión, se compra el supercarro, se hace los superviajes, bueno, todo lo demás. Gasta y gasta y gasta y gasta y gasta porque nunca está enseñada, ¿sí? No ha estado enseñada y se enloquece con tanta cantidad de plata. Eso es un momento de euforia, de alegría, si lo vemos así, ¿cierto? De ganancia. Y entonces se pone tan eufórico que lo que hace es que se gasta todo en un montón de lujos y un montón de cosas. Llega un punto en el que toda esa plática ya se le fue, ¿sí? Pero termina peor porque entonces ya lo que se le viene a esa persona es los impuestos de la supercasa, los impuestos del supercarro, todas esas cosas, un montón de gastos que se vuelven constantes, pero como él ya acabó con su flujo de caja, o sea, porque se gastó la plata y no generó ningún activo para que le generara flujo de caja, entonces ahora tiene que gastar más de la que tenía, tratando de sostener esa apariencia, ¿sí? Que consiguió cuando estuvo eufóricamente en ese momento de abundancia, pero solo fue un momento. ¿Ven lo importante? Y eso yo creo que ha sido tradicionalmente algo bien interesante de aprendizaje. Lo que decían los viejos, es mejor la goterita que el chorro. Es decir, un momentico de abundancia se convierte en una vida de escasez, ¿sí? Mientras que muchas veces pasa lo contrario. La vida de escasez genera, ¿sí? O los momentos de escasez generan vida de abundancia. Lo que les decía ahora, cuando usted pasa por una crisis, usted termina reinventando su forma de hacer las cosas, renovando su forma de hacer las cosas, cambiando su forma de hacer las cosas, y eso le permite salir adelante y crecer. ¿Cuáles son las empresas que más crecen? Las empresas que vienen desde abajo, que se construyen con dedicación en el día a día, con mayor dificultad, no las que de un momento a otro se dispararon y ya no. Son esas que van de abajo hacia arriba con esa lucha constante. ¿Lo han visto? ¿Sí? Entonces, volviendo a lo mismo, el síndrome entonces del ganador de la lotería, eufórico cuando se gana. ¿Qué pasa con esa persona? Termina mal. ¿Ven? Pero pasa lo mismo con aquella otra persona, ¿sí? Digámoslo así, que llega a un momento de escasez o de pérdida. ¿Qué pasa con esas personas que no son capaces tampoco de asumir bien sus momentos de pérdida? Pues sencillamente, miren, pongamos el ejemplo, alguien pierde su hermano, pierde su mamá, pierde a alguien querido, para no meternos en camisa de 11 varas como se dice, pierden a alguien querido en su vida, muere alguien querido en su vida, muere un familiar, muere alguien entrañable para su vida y se derrumban, se dejan caer, a veces casi que se derrotan por completo, se echan a la pena, se echan a la muerte también ellos, y entonces no son capaces de levantarse de ahí, ¿sí? O sea, tan malo lo uno como tan malo lo otro, les va mal en ambas circunstancias. ¿Qué es lo único que logra entonces medio, por decirlo así, digamos como asumir bien ambas situaciones? Pues sencillamente empezar a entender esa frase de la que hablábamos con lo del rey. Esto también pasará. Ese momento de abundancia y ese momento de pérdida también pasará. Entonces no estresarnos en ninguna de las dos cosas, es decir, ni irnos, ¿sí?, a ese exceso, ¿sí?, de cosas cuando ganamos, ni tampoco echarnos a la pena cuando perdemos creyendo que es que ya nos podemos recuperar. ¿Ven? Y eso en todos los sentidos, ojo, porque eso
a veces es muy fácil hablarlo desde el aspecto económico, ¿sí? Pero en cualquier otra circunstancia en la vida también hay que manejarlo de igual manera. Esos momentos de alegría y esos momentos de tristeza, manejarlos con equilibrio y saber que cada cosa, que cada situación, que cada circunstancia de nuestra vida también pasará y que finalmente cada circunstancia, cada realidad que vives hace parte de tu proceso de crecimiento y viene a enseñarte cómo crecer en tu propia vida. Miren, ¿qué es lo que pasa? Volviendo a nuestra reflexión original del día de hoy. Sencillamente que cuando no agradecemos, tenemos, digamos así, se nos despierta como un instinto de ambición, ¿no? Tan grande que no somos capaces de limitarlo. Y ese exceso de ambición es lo que ha hecho que el mundo se destruya. ¿Qué es lo que hace que haya sobreexplotación de recursos? ¿Qué es lo que hace que el planeta se esté acabando? ¿Qué es lo que hace que se dé el calentamiento global? Que se dé todo este tema, ¿no?, de destrucción del medio ambiente que vivimos. La sobreexplotación. ¿Y qué genera la sobreexplotación? Solamente la ambición. El creer que podemos explotar todo ya para tener en masa, ¿sí?, en bloque, todo lo que ya queremos. Y eso así no funciona, ¿sí? Se dice que el mundo está para sostener, ¿sí?, nuestras necesidades, pero lo que no está es para sostener nuestra ambición desbordada. La ambición desbordada del hombre, que lo que ha ocasionado es daño a sí mismo, daño al entorno, ¿sí?, finalmente, daño al mundo. Entonces, ahora, no se trata de ser conformistas. Yo no estoy diciendo aquí, no, entonces viva de cualquier manera. No, viva bien, sueñe, luche por sus sueños. Por supuesto que sí, todos los días tenemos que levantarnos con esa motivación. Pero lo que estoy diciendo es, hombre, aprenda a limitar su ambición y a agradecer cada cosa que tiene. Y a darse cuenta que la vida siempre te va a dar más de lo que te mereces. Lo que pasa es que a veces crees que mereces más. Y cuando crees que mereces más, entonces no agradeces y nunca va a ser suficiente, como lo decíamos en la reflexión inicial. No tengas una ambición desmedida, que tengas una ambición justa. Y la ambición justa quiere decir que aceptas cuanto llegue, reitero. La ganancia y la pérdida la aceptas por igual, porque entiendes que lo que llega a tu vida es para crecer, es para mejorar y finalmente es justo. Esa es la invitación el día de hoy. Mil gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.